El aire tenía el sabor denso del yeso húmedo y el miedo añejo, un sabor metálico, como si la celda, más que un cubículo de piedra, fuera un alambique diseñado para destilar la esencia pura de la traición y el abandono. Lev Borisovich Kamenev, quien alguna vez fue el custodio de la pluma roja de la revolución, el presidente del Soviet de Moscú, ahora se medía la vida en respiraciones contenidas y el ritmo irregular del goteo en una tubería distante. Las gafas de aro fino, torcidas sobre su nariz prominente, apenas lograban enfocar los grafitis espectrales dejados por prisioneros anteriores, nombres borrados, fechas sin sentido, declaraciones de inocencia que el cemento había absorbido con fría indiferencia. Kamenev no las leía, las memorizaba como símbolos de la futilidad. Él, un hombre de libros y debates encendidos, se encontraba ahora reducido a un volumen biológico, esperando el prólogo final que él mismo había ayudado a escribir. El silencio no era paz. En los edificios de la Checa y, posteriormente, del NKVD, el silencio era un diseño acústico. Estaba calibrado para amplificar el crujido de la psique. Si te concentrabas lo suficiente, podías escuchar el rodar continuo de la maquinaria invisible que se tragaba a los hombres. Era el sonido sordo de los ascensores subiendo y bajando, cargados con expedientes que eran sentencias de muerte y con cuerpos que pronto serían polvo sin tumba. Kamenev se había sentado en mesas donde se planificaba esta arquitectura de terror. Había justificado la necesidad de la guillotina roja para limpiar las impurezas ideológicas. Pero el poder, ese leviatán con dientes de acero, no tenía noción de lealtad histórica. Solo conocía el apetito, y en el Politburó el banquete de las purgas había comenzado, y Lev Borisovich era, irónicamente, el aperitivo. Su piel, que antes lucía el tono saludable del intelectual bien alimentado, ahora era gris, tensa por la privación y la humillación sistemática. Había pasado de ser un arquitecto del Estado a ser una figura en el tablero de ajedrez, movida y dispuesta para un jaque mate premeditado. Recordaba el olor dulzón y empalagoso del humo de tabaco georgiano, el olor personal de Iosif, que en los inicios, bajo la sombra de Lenin, había parecido más un compañero de trabajo eficiente que el verdugo que resultó ser. Kamenev y Zinoviev se habían unido a Stalin en la Troika para arrinconar a Trotsky, ese genio errático y arrogante. Habían creído que controlaban al georgiano con su intelecto superior. ¡Qué error tan patético! ¡Qué monumento a la ceguera ideológica! Habían puesto un martillo en manos de un hombre que solo veía clavos, y el primer martillazo les había caído en la frente. La celda, pequeña y austera, era una confesión del materialismo dialéctico llevado a su extremo más cruel. El hombre no era más que carne, historia y traición, y todo era efímero ante la necesidad del partido, o, más precisamente, ante la necesidad del hombre único que encarnaba al partido. El guardia que trajo el potaje insípido no miró a Kamenev a los ojos. Jamás lo hacían. La indiferencia era parte del protocolo, una capa protectora que convertía el asesinato estatal en una tarea burocrática. El joven soldado, probablemente un muchacho campesino, solo veía un número, una clasificación en un formulario. Lev Borisovich Kamenev era ya una abstracción condenada. En ese momento de reclusión, el intelecto de Kamenev, siempre agudo, funcionaba como una grabadora que rebobinaba los momentos decisivos. La capitulación de 1927, cuando él y Zinoviev se arrastraron ante el Comité Central, suplicando perdón después de desafiar a Stalin. La retractación pública, firmada bajo la ilusión infantil de que la sumisión garantizaría la supervivencia. «Me equivoqué», había escrito. «El partido siempre tiene razón». Esas palabras eran ahora cadenas de hierro forjado alrededor de su cuello. El pánico se manifestaba como un temblor invisible en los dedos. Kamenev, el hombre que había controlado la política exterior del nuevo Estado, ahora no podía controlar el latido de su propio corazón. Sabía que la ley del 1 de diciembre, promulgada tras el asesinato de Kirov, un asesinato que olía a falsa bandera desde el primer disparo, había sellado el destino de todos los oponentes pasados y futuros. Esta ley permitía el juicio sumario y la ejecución inmediata. Escuchó pasos pesados acercándose.
No eran los pasos de un cambio de guardia, sino un ritmo deliberado, lento y uniforme. Eran los pasos de la historia avanzando hacia él con botas claveteadas. El olor a humedad y a miedo se intensificó. Kamenev cerró los ojos y en el último acto de resistencia intelectual intentó calcular cuánto tiempo pasaría desde que la cerradura girase hasta el estallido final. La maquinaria había llegado a su estación. El gran error de Lev Kamenev no fue luchar contra Stalin, sino, fatalmente, creer que podía pactar con la sombra que él mismo había ayudado a engrandecer. Antes de que descendamos por completo a esta oscuridad, a las cámaras de la Lubyanka y al eco helado de las balas de 1936, una pausa se impone. La historia, en estos regímenes totalitarios, no es un registro, es un arma. Los arquitectos del terror invierten millones en borrar las verdades inconvenientes, en retocar fotografías, en quemar los diarios y los recuerdos de los caídos, para que la historia no sea borrada, para que la maquinaria del olvido no gane esta guerra. Suscríbete a este canal y activa las notificaciones. Solo si somos miles, podremos mantener vivos los nombres y los crímenes de aquellos que construyeron el infierno soviético. Lev Borisovich Kamenev, nacido Rosenfeld, era el epítome del intelectual revolucionario europeo. No venía del fango obrero como Iosif Djugashvili, ni era un agitador nato como Trotsky. Kamenev era un hombre de biblioteca, de argumentos densos, de precisión ideológica. Su esposa, Olga, era la hermana de León Trotsky, una conexión que en los albores de la revolución lo colocaba directamente en el corazón del poder intelectual y político bolchevique. En 1902, mientras Stalin robaba bancos y organizaba huelgas en el Cáucaso, Kamenev ya era un editor de confianza de Lenin en el exilio. El vapor de los debates en el café de la Rotonde en París, el olor a papel de periódico recién impreso, la fe ciega en que la filosofía podía reescribir el destino de una nación. Ese era el mundo de Kamenev. Cuando regresó a Rusia en 1917, bajo el auspicio de la amnistía, su prestigio era incuestionable. Era uno de los pocos hombres a los que Lenin consultaba sobre la redacción de los decretos fundacionales. Era el rostro de la moderación bolchevique, si tal cosa podía existir, el conciliador. Este prestigio lo catapultó a la presidencia del Comité Ejecutivo Central del partido y luego, a partir de 1923, a la cabeza del Soviet de Moscú. Imaginen el poder: controlar la capital, el centro nervioso del nuevo Estado, supervisar la distribución de alimentos, la purga de los elementos contrarrevolucionarios en la ciudad más estratégica del imperio. La oficina de Kamenev, en el Kremlin, olía a cuero fino y a la tinta de los miles de documentos que pasaban por su escritorio. Era el aroma de la autoridad absoluta. Pero había un problema crucial en la psique de Lev Borisovich: la indecisión fatal y la subestimación crónica. Cuando la figura titánica de Lenin comenzó a disolverse, bajo los estragos de la enfermedad, el vacío de poder se llenó con una mezcla tóxica de ambición y oportunismo. Kamenev se encontró en una posición única. Al principio, se unió a Grigori Zinoviev, el jefe del partido en Leningrado y presidente de la Comintern, y a Iosif Stalin, el discreto pero implacable secretario general, para formar la Troika. El propósito de la Troika era simple y mezquino: desmantelar la influencia de León Trotsky, el genio militar y rival obvio de Lenin. El desprecio que Kamenev y Zinoviev sentían por la arrogancia de Trotsky era un combustible más potente que cualquier lealtad ideológica. Mientras Kamenev y Zinoviev se dedicaban a los discursos públicos, al debate sofisticado y a la intriga visible, subestimaron la labor silenciosa y mortal de Stalin. Stalin no era un orador brillante. Su acento georgiano era grueso, sus metáforas toscas, pero mientras Kamenev presidía reuniones en Moscú, Stalin estaba instalando a sus hombres leales, pequeñas piezas de engranaje, obreros de la burocracia, en cada rincón del partido. El partido era un organismo gigantesco, y el secretario general era el único que tenía el mapa completo de todas sus venas y arterias. Para 1924, con Lenin muerto y Trotsky marginado, Kamenev y Zinoviev miraron a Stalin y finalmente vieron el error. La Troika había triunfado, pero ahora Stalin controlaba el aparato del partido, la asignación de puestos y, lo más importante,
el acceso a los archivos de todos sus camaradas. El olor a miedo en los pasillos del Kremlin ya no venía de los enemigos de la revolución, sino de los propios revolucionarios. Kamenev, en un tardío y patético acto de lucidez, rompió con Stalin y se unió a Zinoviev en la llamada oposición unificada, haciendo causa común con su antiguo enemigo, Trotsky. Intentaron llevar la lucha a las calles, a las fábricas, al corazón de la militancia. Fue inútil. La maquinaria de Stalin ya estaba engrasada. El georgiano no debatía, purgaba. El aparato estatal de propaganda se puso en marcha, pintando a Kamenev no como un disidente, sino como un traidor, un agente de la burguesía. La humillación pública fue la primera capa de tortura. En 1927, Kamenev, enfrentado a la expulsión y al exilio, cometió su error final y fatal. Claudicó. La imagen de Lev Borisovich, con la cabeza gacha, firmando la retractación forzada, es el retrato perfecto del intelectual arrodillándose ante la fuerza bruta del poder totalitario. Firmó, creyendo que la sumisión le compraría la vida, o al menos un rincón oscuro de irrelevancia. Pero la maquinaria de Stalin solo aceptaba una forma de combustible, la aniquilación total de la competencia histórica. El ascenso de Joseph Stalin y la consecuente caída paulatina de Kamenev no fue un evento ruidoso. Fue la lenta y metódica subida de la marea negra, silenciosa e implacable. En el lustro que siguió a la muerte de Lenin, entre 1924 y 1929, mientras Kamenev intentaba desesperadamente recuperar su estatus mediante la autocrítica forzada, Stalin consolidaba un control absoluto sobre la arquitectura del Estado. Esta maquinaria no operaba con grandes discursos ideológicos, sino con formularios, sellos de goma y la distribución minuciosa del castigo y la recompensa. El olor que definía esta era la mezcla acre de papel barato de mala calidad, humo de pipas de tabaco fuerte y el sudor frío de los secretarios que temblaban al archivar documentos sensibles. Para Kamenev, la degradación fue tan palpable como un golpe físico. De ser el presidente del Soviet de Moscú, un puesto que emanaba la fragancia del poder ceremonial, fue relegado a puestos menores, a la dirección de archivos o editoriales sin relevancia política. Era la versión sofisticada del ostracismo. Se le permitía seguir respirando, pero se le retiraba todo acceso al oxígeno del poder. Era un fantasma que caminaba por los pasillos que él mismo había ayudado a diseñar. El auge del poder estalinista se basó en dos pilares: la colectivización forzosa y el terror preventivo. La colectivización, con su cuota de hambruna artificial y la aniquilación de millones de campesinos, sirvió como una prueba de fuego para la lealtad del partido. Los que protestaban o dudaban, como Kamenev en sus círculos privados, eran tachados de elementos burgueses o saboteadores. El sistema exigía no solo obediencia, sino una entusiasta celebración de la crueldad. Kamenev observaba la brutalidad desde su pequeña oficina, sintiendo el escalofrío de la complicidad involuntaria. Cada decreto que firmaba, cada editorial que aprobaba en su nuevo y trivial cargo, era una gota de aceite que engrasaba la trituradora. El segundo pilar, el terror preventivo, se materializó en la reorganización y expansión de la policía secreta. El NKVD no era un mero aparato de represión, era la herramienta principal para reescribir la historia. Bajo el control de hombres despiadados y sin escrúpulos, la vigilancia se hizo total. Los teléfonos estaban intervenidos, los empleados eran informantes pagados, y la simple amistad con un sospechoso se convertía en un delito capital. Los exopositores, como Kamenev, vivían en un estado de suspensión, sabiendo que su expediente no estaba cerrado, sino simplemente archivado bajo una categoría llamada reserva activa. Eran hombres marcados con el estigma de la duda ideológica. La lealtad de Kamenev era vista no como un mérito, sino como una debilidad temporal que podía revertirse. La paranoia de Iosif, que era más una herramienta política que una condición mental, exigía la eliminación física de cualquier persona que pudiera reclamar una primacía histórica en la revolución. Lev Kamenev era, junto con Zinoviev y Trotsky, ya en el exilio, uno de los pocos que podían decir: «Yo estaba allí cuando Lenin decidió el rumbo».
Esta simple verdad histórica era su sentencia de muerte. El partido estalinista no podía tener rivales fundacionales. La historia debía empezar con un solo nombre. Para mantener la ilusión de su inocuidad, Kamenev se dedicó a su trabajo editorial con la meticulosidad de un monje. Se sumergió en la edición de las obras de Lenin, un trabajo irónico, pues él estaba puliendo el legado del maestro que Stalin estaba sistemáticamente desmantelando y adaptando. Era un acto de servilismo intelectual que apestaba a desesperación. En las reuniones, Kamenev hablaba poco. Sus frases eran cautelosas, cuidadosamente desinfectadas de cualquier matiz de crítica. Su rostro se había convertido en una máscara de neutralidad forzada. Sin embargo, el destino ya estaba escrito en los sótanos del NKVD. El sistema estalinista funcionaba según el principio de la culpa intrínseca y no de la prueba. Si fuiste un líder antes del líder supremo, eras automáticamente un riesgo. No importaba si te habías retractado 100 veces. El poder, para ser total, exigía la uniformidad del pasado. El punto de inflexión, el error fatal, la semilla de la traición que finalmente florecería en sangre, fue un evento singular que sacudió los cimientos de Leningrado, pero cuyo temblor derribó a Kamenev en Moscú: el asesinato de Sergei Kirov. Kirov era el jefe del partido en Leningrado y había emergido como un rival popular, un hombre con carisma y una base de apoyo real. En diciembre de 1934, Kirov fue asesinado por un joven descontento. La versión oficial, orquestada por el propio Stalin, fue que el crimen era obra de una conspiración trotskista, sinovievista, kamenevista, financiada por potencias extranjeras. Esta narrativa era ridícula en su simplicidad, pero letal en su aplicación. No importaba la verdad. Lo que importaba era el pretexto para inaugurar la Gran Purga. Kamenev y Zinoviev, aunque hacía años que estaban marginalizados, eran los únicos blancos que podían conectar el asesinato con la vieja guardia de la oposición unificada. Stalin había encontrado la llave para desbloquear el pánico masivo. El sistema no buscaba justicia, buscaba combustible para la trituradora. El asesinato de Kirov inyectó una dosis letal de paranoia institucional en la médula del partido. La atmósfera cambió de un tedio burocrático a una histeria electrificada. En los pasillos del Kremlin ya no se susurraba sobre la producción de acero, ahora se cuchicheaba sobre quién sería el próximo en desaparecer. El olor a miedo se hizo casi físico, una neblina que impregnaba los abrigos de lana y el aire frío de Moscú. Para Lev Kamenev, este evento fue el sonido de la cerradura final girando. Él estaba en su oficina, supervisando la enésima revisión de un pie de página de Lenin, cuando la noticia se esparció como pólvora. El instinto le gritó: «Esto es una trampa, esto es el final». El error fatal de Kamenev no fue su oposición inicial a Stalin, fue su capitulación. Al aceptar públicamente que él y Zinoviev eran culpables de errores faccionales en 1927, habían otorgado a Stalin el arma más poderosa, el precedente de la culpa autoadmitida. Stalin entendió que una vez que un intelectual confiesa una transgresión ideológica, la integridad moral de esa persona se desvanece por completo, dejándolo vulnerable a cualquier acusación futura, sin importar lo absurda que fuera. Kamenev y Zinoviev fueron inmediatamente arrestados tras el asesinato de Kirov, no por el crimen directo, sino por complicidad moral. La acusación era vaga, poética en su maldad. Significa que aunque no hubieran apretado el gatillo, su existencia misma y sus críticas pasadas habían creado el clima propicio para el terrorismo. Fueron juzgados en enero de 1935, en un juicio a puerta cerrada. El objetivo no era la condena, eso ya estaba decidido, sino la humillación. Kamenev, demacrado y exhausto, se enfrentó a Vyshinsky, el fiscal que perfeccionaría el arte de la acusación histriónica. Kamenev fue obligado a leer una declaración que era un monumento a la autoflagelación política. Sus palabras, antes tan precisas, ahora eran meros ruidos de sumisión. Yo, Kamenev, asumo toda la responsabilidad de los hechos ideológicos que llevaron a la oposición unificada a corromper a la juventud. Mi culpa es no haber combatido con la suficiente firmeza los restos de la ideología sinovievista. El cinismo de la escena era nauseabundo.
Aquí estaba un hombre que había ayudado a fundar el Estado, rogando por su vida ante un sistema que él mismo había ayudado a armar. Fue sentenciado a 10 años de prisión. 10 años. En la política soviética, 10 años era la promesa de un fusilamiento diferido. La condena tenía un propósito estratégico. Stalin no quería ejecutarlos inmediatamente. Necesitaba que Kamenev y Zinoviev se cocinaran a fuego lento en la desesperación y el aislamiento, para ablandarlos antes del gran espectáculo que se estaba preparando. Mientras Kamenev languidecía en prisión, la maquinaria de represión giraba a una velocidad vertiginosa. El NKVD, bajo el liderazgo de Genrikh Yagoda, estaba construyendo una narrativa épica de traición. Necesitaban demostrar al mundo y a los cuadros del partido que la Unión Soviética estaba rodeada de espías, saboteadores y, lo más insidioso, dobles de cara, camaradas que parecían leales, pero que eran, en realidad, agentes del fascismo. El open loop que Stalin necesitaba cerrar era el siguiente: ¿cómo justificar la gran purga total y absoluta que inevitablemente se tragaría a miles de funcionarios militares e intelectuales leales? La respuesta era vincular a los viejos opositores, Kamenev y Zinoviev, con un centro terrorista trotskista-zinovievista que supuestamente operaba desde el inicio de la revolución. Para lograr esto, se necesitaba un acto de teatro político de magnitud sin precedentes: los juicios de Moscú. Estos juicios no eran procesos legales, eran producciones cinematográficas de propaganda, y para que la producción fuera exitosa, Kamenev y Zinoviev debían confesar no solo sus viejos errores, sino crímenes capitales totalmente inventados: haber conspirado para asesinar a Kirov, Stalin, Molotov y otros líderes. La paranoia, en este punto, ya no era una herramienta de Stalin, se había convertido en la ley física del Estado. La lealtad no existía, solo existía la utilidad momentánea y el inevitable destino de ser triturado una vez que esa utilidad expirara. Kamenev, encerrado, lo sabía. Su vida ahora solo valía como una pieza central en la obra maestra de la crueldad estalinista. Solo quedaba esperar la visita del interrogador que vendría a negociar la confesión final a cambio de una promesa vacía. El aislamiento de la prisión de Lefortovo en 1936 era una tortura de precisión. No se trataba de golpes constantes o privación física extrema, al menos no al principio. Se trataba de la destrucción metódica del sentido de la realidad. El aire de las celdas era denso, saturado con el hedor de desinfectante barato y la falta de ventilación, un olor químico y nauseabundo que prometía la anulación de la vida. Kamenev fue sometido a la cinta transportadora del interrogatorio. Sesiones que se extendían por 18, 20 horas, con focos incandescentes apuntando directamente a sus ojos y el tic-tac monótono de un reloj que parecía medir el avance de su locura. El interrogador, un oficial del NKVD con ojos vacíos y dedos manchados de nicotina, no buscaba la verdad, buscaba el guión. La presión psicológica era insoportable. Le negaban el sueño, esa bendición biológica, hasta que el mundo se convertía en una pesadilla borrosa y viscosa. Los agentes rotaban para mantener la frescura, mientras Kamenev se hundía en un pozo de agotamiento. Su mente, antes un motor lógico, ahora un amasijo de cables pelados. La negociación por la confesión era la más brutal de todas las técnicas. No se le prometió la libertad, sino algo más valioso para un hombre de su calibre: la vida de su familia. El interrogador, con una sonrisa seca que no llegaba a sus ojos, colocó sobre la mesa fotografías de su esposa, Olga, y de sus 2 hijos, Yuri y Alexandr. «Mira esto, camarada Kamenev», silbó el oficial. «Tu hijo Alexandr es un buen muchacho, un bolchevique joven. Sería una lástima que su futuro fuera tan breve. El partido es magnánimo. Entiende que un hombre bajo presión puede haber cometido errores tácticos, incluso conspiraciones. Si coopera». Kamenev se aferró a la mesa, sus manos temblando incontrolablemente. El sudor frío le perlaba la frente. El dilema era la trampa definitiva: morir honorablemente, sabiendo que su familia sería liquidada y borrada como familiares de un traidor, o morir en la ignominia, admitiendo crímenes que no cometió, a cambio de una promesa vaga y verbal de que sus hijos podrían vivir.
El oficial del NKVD, leyendo la desesperación en sus ojos hundidos, se inclinó. La ejecución es la solución simple, Lev Borisovich, pero el camarada Stalin quiere la verdad del partido. Una confesión pública, con todos los detalles escabrosos, una catarsis para la nación. Actúa como un revolucionario. Haz este último servicio al partido. Salva a tu sangre. Esta es la encrucijada del totalitarismo, el momento en que la moralidad se derrite y solo queda la biología. El peso de la historia recae sobre ti. La lealtad a la verdad ideológica frente a la supervivencia de tus hijos. Tu camarada te está ofreciendo una salida, una pequeña, mentirosa rendija de esperanza, a cambio de tu alma. Kamenev, en ese estado de privación y terror, sabía que la promesa de Stalin era probablemente una mentira, pero se agarró a ella con la ferocidad de un náufrago. La idea de que sus hijos vivieran, incluso en desgracia, era el único ancla que le quedaba en el naufragio de su vida. La confesión era su último acto de protección paterna, aunque fuera la confesión de un terrorista. Zinoviev, su viejo aliado, fue sometido a la misma coacción, aunque con un matiz diferente. Se le prometió que si confesaban, no serían ejecutados, solo encarcelados. Los dos hombres quebrados, Zinoviev y Kamenev, aceptaron los términos. Firmaron el guión escrito por Yagoda y Vyshinsky. Aceptaron ser los traidores, los conspiradores, los perros rabiosos del fascismo. El papel donde firmó Kamenev olía a tinta fresca y a la pólvora metafórica de su propia ejecución. Al estampar su firma, sintió no el alivio, sino una profunda e ineludible suciedad. Había vendido su verdad histórica a cambio de una ilusión. El trato estaba cerrado. La obra de teatro final estaba lista para estrenarse ante el mundo. El escenario del primer juicio de Moscú, conocido oficialmente como el juicio del centro terrorista trotskista zinovievista, estaba preparado con la precisión de un estudio de cine. Se celebró en agosto de 1936 en el Salón de los Pilares de la Casa de los Sindicatos, un lugar que antes había sido el escenario de los funerales de los héroes revolucionarios, ahora profanado para escenificar su caída. La atmósfera era densa, sofocante. La sala olía a barniz fresco, a tabaco caro de los delegados extranjeros y a la tensa expectación de los periodistas. Todo era una performance diseñada para la transmisión radial y la prensa internacional. Andrei Vyshinsky, el fiscal del Estado, no era un abogado. Era un maestro de ceremonias de la crueldad. Su voz aguda y estridente resonaba en la sala, cargada de un melodrama hiperbólico. Vyshinsky se deleitaba en los detalles sórdidos de una conspiración que solo existía en los archivos del NKVD, describiendo cómo Kamenev y Zinoviev supuestamente habían planeado el asesinato de Stalin y la restauración del capitalismo. Kamenev y Zinoviev estaban sentados en el banquillo de los acusados, dos figuras rotas, la antítesis de los vigorosos líderes que habían sido. Kamenev, con su rostro pálido y sus gafas siempre ligeramente torcidas, intentaba mantener una compostura intelectual, pero sus ojos delataban la derrota total. Zinoviev, más temperamental, se veía demacrado, su pelo ralo desordenado. El proceso legal era una farsa tan transparente que solo podía funcionar dentro de un sistema donde la verdad era irrelevante. No había defensa efectiva. Los abogados asignados actuaban como cofiscales, urgiendo a sus propios clientes a ser más honestos en sus confesiones. No se presentaron pruebas materiales. La única evidencia eran las confesiones preescritas y memorizadas. Vyshinsky, con un tono que oscilaba entre la indignación moral y el histrionismo, se dirigió a Kamenev. «¿Usted, Kamenev, confirma que conspiró para asesinar al camarada Stalin?» Kamenev, con una voz que era apenas un murmullo arenoso, respondió: «Sí, lo confirmo». Era una confesión teatral. Kamenev y Zinoviev tenían instrucciones estrictas de no implicar a nadie más de la vieja guardia, a quienes Stalin quería juzgar por separado más tarde, y de limitarse al guión de Yagoda. Sin embargo, en el último discurso, Kamenev introdujo una nota de patetismo cuidadosamente calibrada, no para salvarse, sino para justificar su acto ante la historia. En su declaración final, Kamenev dijo: «He merecido mi sentencia. Soy culpable de la traición a la línea de la revolución,
Estoy ante el tribunal para ser testigo de mis crímenes. Deseo que mi condena sea la última gota amarga que tengan que beber los miembros del partido. Esta frase no era una admisión de culpa por terrorismo, sino una afirmación de que su crimen era ideológico, su único recurso contra el guión de asesinato. Quería dejar constancia de que él moría por un error político, no como un asesino. La súplica de Zinoviev fue más desesperada, apelando directamente a la compasión del Politburó. Él había sido engañado con la promesa directa de no ser ejecutado. Vyshinsky, sin inmutarse, culminó su alegato final con una frase que se convertiría en el epítome de la Gran Purga, exigiendo el disparo a los perros rabiosos. El aire en el Salón de los Pilares vibraba con esta demanda de sangre. La gente aplaudía con entusiasmo controlado, una mímica de indignación patriótica que ocultaba el terror helado. La deliberación del tribunal fue, por supuesto, instantánea y vacía. El veredicto, culpables. La sentencia, pena capital. Al escuchar la sentencia, Kamenev no mostró reacción. Había abandonado toda esperanza en el momento en que aceptó el trato. Solo Zinoviev se levantó, intentando protestar, gesticulando salvajemente, murmurando sobre la promesa rota, pero ya era tarde. El trato, como todos los tratos con el poder absoluto, era un espejismo. El sistema había obtenido la confesión que necesitaba para justificar el baño de sangre que se avecinaba. Ahora, los cuerpos de los traidores fundacionales debían ser entregados a la maquinaria. La ejecución no ocurrió en la luz del día, ni en un patio abierto que permitiera el simbolismo del mártir. Ocurrió en la oscuridad anónima de los sótanos de la Lubianka, la sede del NKVD, en las primeras horas de la mañana del 25 de agosto de 1936. Era un asunto de Estado, pero se manejó con la eficiencia fría y sin testigos de una operación de limpieza de alcantarillas. El olor en los pasillos subterráneos de la Lubianka era una mezcla persistente de humedad, polvo de cemento viejo y el aroma metálico y acre de la sangre, por mucho que se esforzaran en limpiarlo con desinfectantes. Era el olor institucional de la muerte burocrática. Después de la sentencia, Kamenev y Zinoviev fueron conducidos de vuelta a sus celdas para la espera final. Kamenev, envuelto en un silencio de ultratumba, se había resignado. Zinoviev, en cambio, gritaba, golpeando las paredes y exigiendo hablar con Stalin, recordándole la promesa solemne de no ser ejecutado. Los oficiales del NKVD esperaron la ratificación final del Politburó. El documento, una mera formalidad, llegó firmado por Stalin. No había apelación. A Kamenev lo sacaron de su celda primero. Dos guardias uniformados con botas cuyo cuero rechinaba sobre el cemento pulido lo sujetaron por los brazos. Su paso era tambaleante, el agotamiento de las semanas de interrogatorio y el shock de la sentencia lo habían reducido a un autómata. El trayecto fue corto, unos pocos metros por un pasillo mal iluminado, donde las bombillas colgantes creaban sombras largas y deformadas. El verdugo era un hombre práctico, un especialista en su oficio. No había ceremonias ni pausas dramáticas. La ejecución bajo el NKVD se regía por la economía de esfuerzo. Al llegar a la cámara final, una habitación pequeña y sin ventanas, cuyo piso estaba inclinado para facilitar el drenaje, Kamenev fue empujado hacia una pared de ladrillos. La atmósfera se congeló. Kamenev, en ese instante final, dejó de ser el traidor y se convirtió de nuevo en Lev Borisovich Rosenfeld, el hombre de letras. Sus gafas estaban a punto de caerse de su nariz. En un último acto de dignidad instintiva, intentó enderezarlas. En el preciso momento en que el oficial se disponía a atarle las manos, Zinoviev, que era traído detrás y aún gritaba incoherentemente, presenció la escena. El pánico de Zinoviev se convirtió en un chillido agudo. «¡Camaradas! ¡El partido! ¡Soy vuestro!». El verdugo, impasible ante el caos, no esperó. El sonido del disparo único, un golpe seco y explosivo, resonó en el corredor. Kamenev se desplomó contra la pared. No hubo gloria, solo el impacto brutal de la energía cinética. La vida, que había dedicado a construir un nuevo orden basado en la razón histórica, se extinguió en un instante de violencia anónima. El cuerpo de Zinoviev, al ver a Kamenev caer, se desmoronó por completo. El hombre que había desafiado a Lenin, que había liderado la Comintern,
ahora se arrastraba por el suelo, gimoteando y suplicando por la intervención de Stalin. «¡Llama a Iosif! ¡Llama a Iosif!», gritaba. Los guardias lo levantaron sin ceremonias y lo condujeron al mismo punto. El verdugo, ya con el arma lista, esperó que se pusiera de pie. El segundo disparo, casi inmediato, cerró el ciclo de vida de Grigori Zinoviev. La ejecución de Kamenev y Zinoviev fue más que un asesinato político. Fue el sacrificio fundacional de la Gran Purga. Sus cuerpos, marcados con números y envueltos en tela basta, fueron transportados y enterrados en fosas comunes, probablemente en la zona de Donskoy, mezclados con miles de otros ejecutados, sin nombre ni lápida. El olor a pólvora recién quemada flotó en el aire frío de la madrugada mientras el personal de limpieza entraba a lavar el piso. La maquinaria había picado las dos piezas principales que le daban credibilidad histórica a la oposición. Al amanecer, la prensa oficial proclamaría el triunfo de la justicia soviética contra los traidores. La verdad histórica había muerto en un sótano, reemplazada por el relato oficial de un régimen que devoraba a sus propios hijos para reescribir su genealogía. La ejecución de Lev Kamenev fue solo el acto inicial de su verdadera y más prolongada muerte, el borrado total de su existencia, la damnatio memoriae soviética. En un régimen obsesionado con el control de la narrativa, la aniquilación física debía ser completada por la aniquilación histórica. El proceso comenzó inmediatamente después del anuncio de la ejecución. El aire de las instituciones académicas y los archivos estatales se llenó con el aroma acre del humo de las incineradoras de papel. Los oficiales del NKVD, en colaboración con los burócratas del partido, iniciaron la tarea de erradicar a Kamenev de cada libro, cada fotografía y cada registro público. Los libros de historia que acababan de celebrarlo como uno de los líderes fundamentales de 1917 ahora debían ser reescritos. Se publicaron ediciones revisadas donde su nombre simplemente desaparecía de las listas de los miembros fundadores del Politburó o de las delegaciones cruciales. Si su presencia era imposible de ignorar, se le refería con términos genéricos y peyorativos. Un antiguo faccionalista o el agente trotskista zinovievista. El trabajo más insidioso y visual se realizó sobre las fotografías históricas. El fotomontaje, ya una herramienta estándar del arte soviético, alcanzó nuevas cumbres de perfección. Los técnicos de propaganda trabajaban con meticulosidad obsesiva. La imagen icónica del grupo de bolcheviques junto a Lenin se convirtió en un campo de batalla. Si Kamenev aparecía junto a Stalin o Lenin, se le borraba con sumo cuidado. Se retocaban los fondos, se añadían sombras falsas, o se usaban tijeras para eliminar secciones enteras del negativo original. Imagina la textura de estas fotografías retocadas. Las áreas donde Kamenev solía estar eran ahora un fondo borroso de pared o cortina, una mancha de tinta que negaba una década de historia. Esta purga fotográfica tuvo un efecto psicológico devastador. Los ciudadanos que poseían copias viejas de libros o fotografías eran obligados a entregarlas o a autocensurarse. La posesión de un libro con una foto impura podía ser una causa para el arresto y la ejecución. El miedo a la imagen prohibida se convirtió en una neurosis colectiva. La maquinaria no se detuvo en el individuo. La familia de Kamenev fue tratada como cómplices de la traición. Olga Kameneva, su esposa y hermana de Trotsky, fue arrestada inmediatamente. Su conexión sanguínea con el demonio Trotsky y su matrimonio con el perro rabioso Kamenev la condenaban. Ella sería ejecutada en 1941, durante la ola de ejecuciones masivas de prisioneros políticos. Los hijos de Kamenev, Yuri y Alexander, a quienes Kamenev había intentado salvar con su confesión final, fueron perseguidos implacablemente. Los burócratas del NKVD no tenían intención de cumplir la promesa. Para ellos el trato era un mero instrumento de tortura y no un contrato. Los hijos de Kamenev fueron arrestados y ejecutados más tarde, en 1937 y 1939 respectivamente, etiquetados como miembros de una familia terrorista. El destino de la familia Kamenev demostró la máxima estalinista. La pureza ideológica debe prevalecer sobre la biología. No solo Kamenev había muerto,
sino su linaje, su memoria personal y su legado. El único Kamenev permitido en la historia soviética era la acusación en boca de Vyshinsky. Esta purga total creó una atmósfera de irrealidad. Las personas tenían que aprender a vivir con dos historias simultáneas, la que sabían que era verdad, que Kamenev había sido un líder fundamental, y la que el partido exigía, que Kamenev siempre había sido un espía y un traidor. El triunfo de Stalin fue transformar la historia en arcilla maleable. Al eliminar a Kamenev y Zinoviev, no solo eliminó a rivales, sino que destruyó la idea misma de una historia compartida y plural. A partir de 1936, solo existía la historia única, narrada por el partido, con Iósif Stalin como su único y eterno protagonista. El silencio que cubrió la figura de Kamenev era el silencio de millones que entendieron la lección. Hablar era morir, y la única forma de sobrevivir era aceptar que el pasado era tan mutable como la voluntad del líder supremo. El fantasma de Lev Kamenev, como el de todos los caídos en las purgas, es una presencia fría y persistente en el subsuelo de la memoria rusa. Kamenev no dejó una tumba marcada ni un legado político honroso. Lo que dejó fue la dura lección de la realpolitik totalitaria. El compromiso con el mal siempre conduce a la autodestrucción. Él ayudó a construir la jaula, pero creyó ingenuamente que solo los otros serían encerrados. Décadas después, en 1988, durante la perestroika de Mikhail Gorbachev, el Estado soviético, ya en sus estertores, se vio obligado a reconocer la verdad que Kamenev había intentado susurrar en su juicio farsa, que las acusaciones de terrorismo eran mentiras fabricadas. Lev Borisovich Kamenev fue rehabilitado legalmente, un gesto vacío para un hombre y una familia completamente aniquilados. La rehabilitación no trajo de vuelta a sus hijos ni revivió la verdad que se quemó en 1936. Solo reveló la magnitud del cinismo y la mentira que sostuvieron el imperio soviético durante más de medio siglo. El veredicto de 1936 fue revertido, pero la cicatriz histórica permanece. Hoy, cuando caminamos por las calles de Moscú, el fantasma de Kamenev nos recuerda la fragilidad de la palabra y el peligro del silencio. Su vida, que pasó de la erudición a la ejecución sumaria, es la crónica de un intelectual devorado por la maquinaria que él mismo instaló. Su historia es un testimonio sombrío de cómo la ambición política, mezclada con la ceguera ideológica, puede pavimentar el camino al matadero. Él subestimó el instinto animal de Stalin y sobreestimó el valor de su propia inteligencia. El hedor de la traición y el pánico de 1936 se han disipado, pero el mecanismo del poder absoluto no ha desaparecido del planeta. Observamos hoy cómo en muchos rincones del mundo las figuras políticas son borradas de Internet, las estatuas derribadas y las narrativas históricas reescritas en tiempo real. La técnica de la damnatio memoria de Kamenev sigue siendo una plantilla para la tiranía moderna. Lev Kamenev fue uno de los primeros en caer en las garras de la Gran Purga, pero fue el que nos enseñó, a un costo terrible, que en el juego del poder absoluto no existen los aliados permanentes, solo los objetivos temporales. Su destino es un escalofriante recordatorio de que quien ríe último es el que controla los archivos. Hemos presenciado la caída de un gigante de la revolución, la traición de su camarada y el destino de sus hijos, borrados por la historia oficial. La única forma de evitar que estas figuras sean completamente olvidadas es a través de la memoria colectiva y la difusión de la verdad. Por ello te recordamos, la historia no es estática, está siendo reescrita constantemente por aquellos que tienen el poder. Suscríbete y activa la campana para ser testigo de estas verdades oscuras y necesarias. Porque si no lo hacemos, los archivos arderán en silencio y los arquitectos del terror habrán ganado de nuevo.